Amigos, muy buenos días. Que sea Cristo Jesús con ustedes el día de hoy, mostrando compasión y misericordia en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de aflicción. Los saludo gozoso, muy contento, porque Dios cada día muestra su benevolencia ante sus hijos. Y antes de iniciar quiero compartirles que soy papá nuevamente de una preciosa y hermosa hija. Y doy gracias a Dios por ello. Y quiero que todos, a través de su escritura, a través de su palabra, entendamos que Dios es absolutamente soberano en todo lo que hace. Y todo lo que Él hace es perfecto. Hoy a ti te está dando tiempo. Tiempo para que lo conozcas. Tiempo para que le busques. Aquí podemos preguntarnos, todo ese tiempo disponible que Dios te ha dado, ¿estás apartando la mayoría de ese tiempo o parte de este tiempo para conocerle? Medítelo. Mi deseo y mi oración diaria es que todos ustedes y todos los que me rodean, todos mis amigos, mi familia, es que Cristo esté siempre con ustedes como un poderoso gigante. Que Él a través de su palabra los esté capacitando, les esté enseñando, les esté mostrando cómo debemos afrontar las adversidades, estas adversidades que vivimos hoy, para que guiados por su Santo Espíritu, volvamos a Él, postrados a sus pies, arrepintiéndonos de todo lo malo que hemos hecho, volviendo a sus caminos, a las sendas antiguas, que reconozcamos nuestra total dependencia de su poder. La Escritura dice en Oseas 4, en el verso 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debemos ir a las Escrituras y conocerle, escudriñarlas cada día, cada tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy el tema que he estudiado para presentar el día de hoy me afirma cada vez más que no es lo que yo haga, que no es lo que dejé de hacer, que no son las obras mías que me atribuyan, que me llevan a ser justo o que me llevan a ser justificado por Dios, por Cristo, ante el tribunal celestial. Este tema es tan profundo que pido a Dios que me dé la posibilidad de al menos rasgar la superficie de este maravilloso tema acerca de la justificación. Dios nos ha escogido a todos sus hijos desde antes de la fundación del mundo, y a algunos nos ha dado un privilegio inmerecido para predicar acerca de su Hijo Jesucristo, para anunciar sus verdades, su palabra. Quiero que ores en tu casa. Hoy que hemos vuelto a las sendas antiguas, a los tiempos antiguos, donde en cada hogar hay una iglesia, en vez de reducirse las iglesias, se han ampliado las iglesias en este tiempo, como en el tiempo primitivo de los cristianos. En cada casa
una iglesia. Y oremos como iglesia. Señor Jesucristo, ten piedad y misericordia de todo tu pueblo. Danos sabiduría e inteligencia, Cristo, para entender tu verdad. Ensancha nuestros corazones para que escuchemos tu palabra, para que aprendamos de ti, Señor Cristo Jesús. Danos diligencia para andar en tus caminos. Y a mí, Cristo, ilumíname con tu Santo Espíritu para que no sea yo hablando palabras humanas, sino que sea utilizado como un instrumento vivo y puedas poner tu verdad de acuerdo a la Escritura. Transformas nuestros corazones a través de un mejor entendimiento para conocer, para aprender más de todo lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Que vivamos para darle gloria y honra y honor. Que no seamos ladrones de gloria, Señor. Que nuestros corazones estén transformados. Señor Jesucristo, soy débil y somos débiles, pero tú eres un Dios fuerte. Amén. Y el tema que hoy les presento, el que voy a exponer, no es de mi autoría. El principal autor aquí definitivamente es Cristo. Quien nos lo presenta es el apóstol Pablo a través de la carta de los Romanos, el cual es iluminado por el Espíritu Santo. Y vamos a tomar el capítulo 3 de esta maravillosa carta hacia los romanos, que es para todo el pueblo. También me ha apoyado en los comentarios que han realizado varios pastores, de los cuales tengo algunos libros y conozco de sus enseñanzas. El pastor de mi iglesia local, el pastor Sugel Michelén y el pastor Sugel. Podría decir que este tema solamente he aportado un 0,001% nada más. Y todo lo revela Cristo a través de su escritura. Y vamos a verlo. La justificación. Y a través de la historia, Dios nos ha mostrado misericordia generación tras generación. En todos los hombres, desde Adán hasta hoy. Siempre pidiéndonos que volvamos a Él. Que volvamos en arrepentimiento a Él. Cada vez que hemos sobrepasado los males, Dios nos frena con algo. Dios está tiernamente llamándonos a que volvamos a sus pies. Pero esta misericordia presenta un problema con el hombre. Y el problema más grande en y este es el problema más grande en toda la Escritura. De hecho, toda la obra redentora, cada página de la Escritura tiene que ver con este problema, con este dilema, con esta situación. Y digo problema porque el hombre no puede creer que él no pueda aportar algo, que él no pueda ganarse algo. No puede creer que no dependa de él, que no dependa de sus propios méritos. No lo puede creer. Le parece algo imposible, algo insólito. Y no entiende cómo un Dios que hace justicia, no entiende cómo un Dios poderoso, justo, cómo hace para perdonarnos y cómo hace para pasar por alto nuestros pecados sin ser injusto. Hoy en día, por lo general, casi ningún predicador, ninguna denominación, muy pocas predican acerca de estos temas, porque no estudian los atributos de Dios.
Y tal vez creen o presuponen que este tipo de enseñanzas, conocer a Cristo, conocer a Dios, le corresponde solamente a teólogos o al predicador o al pastor, pero no comunicarlo a la congregación. Por esta razón es necesario profundizar acerca de sus atributos. Si nosotros llegáramos a preguntar, o nos llegaran a preguntar, ¿Dios es justo? Nuestra respuesta es sí. Pero ¿cómo lo sabemos? La respuesta corta, hoy la vamos a ampliar, es porque Él, el mismísimo Dios Padre, derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestro pecado, cuando Él lo hizo pecado por nosotros. Uno de los atributos. Si preguntamos, ¿Dios es amor? Otro atributo. Ay, sí, todo, sí, Dios es amor. Pero ¿por qué Dios es amor? Porque te da un carro, porque te da bienestar, porque por eso. Dios es amor. Porque Dios Hijo, Cristo Jesús, tomó el lugar de nosotros, pecadores. Tomó nuestro lugar y sufrió nuestra muerte, la que deberíamos sufrir. Sufrió el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Sufrió la condena que nosotros deberíamos sufrir. Tomó nuestro lugar. Este es el gran dilema, el gran problema que el hombre no comprende. El pecador no comprende. Hoy hablaremos, de acuerdo a lo que nos enseña su palabra, acerca de este tema. Y la Biblia, a través del Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, desde el 1 hasta el 3. Podemos hablar del 1 hasta el 3:20. Que todos hemos pecado. Y por eso todos estamos bajo condenación de un Dios justo. Es muy importante para cada cristiano conocer el significado de cada atributo de Dios. Esto no es solamente para teólogos. Cada predicador, cada pastor está en el deber de enseñar en su congregación. Y esto lo he aprendido en mi congregación, de mi pastor local. No es solamente se trata de enseñar palabras. Hay que entender el significado de cada una de estas. Redención, propiciación, justificación, santificación. Es deber nuestro entregar este conocimiento. ¿Y qué es justificación? Podríamos decir que justificación, resumido, es un término legal, un término forense. La justificación que Dios nos imputa, la justificación que Cristo nos ofrece, que Él nos la da al momento en que un pecador, un hombre pecador, todos somos pecadores, todos pecamos, pero un pecador escogido, en ese momento en que confía salvíficamente en el Señor Jesucristo, en ese preciso momento, Dios lo declara legalmente justo ante Él. Y entonces Dios lo trata como justo. Y esta debe ser nuestra confianza, la confianza de un creyente, del que ha creído en Cristo. Que aun cuando Dios Padre nos disciplina, nos trae tribulación, nos trae crisis, no nos está disciplinando con ira, sino con amor.
y su disposición hacia nosotros nunca ha cambiado. Él nos ama porque nuestra posición ante Él es perfecta. ¡Qué maravilloso! ¿Pero por qué perfecta? Si somos imperfectos, si somos pecadores. Perfecta porque se basa sobre la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! La confesión de Westminster dice que entonces podemos decir que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta justos ante sus ojos. Dice también que a quienes nos llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante infusión de justicia en ellos, sino mediante el perdón de sus pecados y contando y aceptando a pecadores como justos. No por algo obrado por ellos o algo hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, ni por el acto de creer, o por alguna obediencia evangélica o local, como su justicia, obras, sino que imputándoles la suficiencia de Cristo, la obediencia de Cristo y la santificación de Cristo, nos presenta justos, justificados ante Dios Padre. Romanos 8:30 nos lo resume. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La justificación nunca se encuentra sola. Es un eslabón en la cadena dorada de la obra redentora de Dios. La justificación es efectuada por medio de la fe. Pero no puede haber fe, excepto en uno que ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa regeneración se lleva a cabo en aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. También el apóstol Pablo nos lo dice en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos al verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amigos, la justificación no es un proceso, es un acto instantáneo de Dios, aplicado sin ninguna demora al pecador aún no santificado. En el momento en que él cree, desde ese momento en adelante es considerado por Dios como si fuera perfectamente justo. La justificación no es un término que significa hacer santo al pecador. No. Es más bien una declaración de absolución de culpa. Entonces, aquí podemos ver la maravilla de la justificación. Dios hace lo que un juez humano no puede hacer y que ni tampoco debe hacer. Dios declara justos a los que realmente son
inmundos, pecadores, condenados. Y vamos a ir a nuestras Biblias en el pasaje central que trataremos hoy acerca de este tema. Romanos 3, 21 al 26, y me va a permitir leerlos desde mi palabra de Dios, la Escritura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta es la noticia más extraordinaria que un ser humano puede en su vida jamás haber escuchado. Lutero decía acerca de este pasaje, y lo miraba como el mismísimo corazón de la carta a los romanos, y más allá como el mismísimo corazón de toda la Escritura, de toda su palabra. Quiero poner un panorama de nuestra vida cotidiana. Y estoy seguro que muchos de ustedes se han visto en la necesidad de buscar un trabajo, y para lograr este objetivo han presentado una hoja de vida para presentarlo delante del potencial empleador o de la posible empresa donde quieren ser contratados, y tal vez convencerlos para que le den ese puesto, le den ese trabajo, esa oportunidad. Y lo que uno normalmente incluye en esta hoja de vida es todo aquello lo que lo hace recomendable a uno: los cargos que ha obtenido, los títulos que ha obtenido, las recomendaciones de las anteriores trabajos, la experiencia. Difícilmente alguien incluye algo en su hoja de vida como: yo llegaba tarde todos los días a mi anterior trabajo, el jefe de vez en cuando me pasaba un memorando, yo robaba en el anterior trabajo, pero no era tanto, a veces plata, a veces los materiales, lapicero, hojas, me escapaba antes de la hora. No, uno nunca presenta algo así en esa hoja de vida. Uno presenta su mejor cara. Cuando uno quiere describirse en una hoja de vida ante el mundo, ante un empresario o ante la sociedad. Pero aquí en esta porción, antes de llegar a esta porción que hemos leído, viene de un problema que el apóstol Pablo, en los 3 primeros capítulos, hasta el versículo 20, en esta carta a los Romanos, le ha presentado a Dios nuestra verdadera hoja de vida. Y no es ninguna ayuda para nosotros lo que el apóstol Pablo presenta acerca de nosotros para que Dios nos acepte en su presencia. Es todo lo contrario. Tarea leerlo en casa, del 1 al 3:20. Espiritualmente hablando, nos presenta que estamos en bancarrota espiritualmente. En bancarrota
completamente descalificados para presentarnos delante de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Y es que la principal función de la ley es ayudarnos a ver nuestra pecaminosidad. Y al mostrarnos esa pecaminosidad nos va a dejar sin argumentos frente a la justicia de Dios. Pablo dice aquí mismo, en el verso 19 del capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. La ley destruye esa hoja de vida imaginaria que nosotros escribimos en nuestras mentes. Y entonces, ahí llegamos a ese maravilloso versículo 21 de la carta de los Romanos en el capítulo 3, y encontramos un cambio radical en el panorama. A partir de ese versículo, es como que si viniéramos de un túnel largo, oscuro, y encontráramos al final, de repente, una luz extraordinariamente brillante. Inicia versículo 21, pero ahora. Esos son los benditos peros de la Biblia. Pero ahora, ese pero lo cambia todo. Lo que Pablo dice en estos versículos del 21 al 26 que hemos leído, es la noticia más extraordinaria que un ser humano pueda haber escuchado. Estos 6 versículos resuelven de una vez por todas el gran dilema de la salvación, el gran dilema de la justificación. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios perfectamente justo declare inocentes a pecadores injustos, perversos, y aún continúe siendo justo? ¿Cómo es posible eso? Hay una sola manera que Dios puede hacer eso. Una sola. Y es que Él mismo nos provea la justicia que Él mismo demanda. Él tiene que proveernos la justicia que su carácter demanda, porque nosotros no podemos alcanzar esa justicia por medio de nosotros mismos, por medio de nuestras propias fuerzas. Y para tener un panorama más amplio, más claro de este tema, voy enumerado 6 puntos. Y el primero es que la justificación de Dios se obtiene aparte de la ley. El tema principal de este tema, la justicia de Dios, la justificación de Dios, es que Él no la provee por medio del Evangelio y la provee aparte de la ley. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley en el Antiguo Testamento contenía mandamientos, decretos, rituales, ceremonias. Pero la justicia de Dios, la justicia que Él ha manifestado en el Evangelio, ya no tiene nada que ver con esas cosas. No hay que llevar a cabo ningún ritual, no hay que llevar a cabo ninguna ceremonia para que pueda ser justificado. Tampoco debemos o tenemos que obedecer los mandamientos de Dios para alcanzar esta justificación. No depende de nuestra obediencia. Porque si dependiera de nuestra obediencia, nadie podría ser salvo. Nunca ha habido ni lo habrá nadie que pueda llenar la medida de la ley de Dios. No hay. No hay uno.
Es por eso que el apóstol Pablo insiste en el hecho de lo que se ha manifestado en el Evangelio es la justicia de Dios y no la tuya ni la mía. Es la justicia de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y cómo opera entonces esta salvación? ¿Cómo opera esta salvación? Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Y aquí Pablo explica por qué necesitamos esa justicia de Dios. Y nos la muestra desde el capítulo 1, desde el verso 18 hasta el capítulo 3 del verso 20. Pero miremos lo que dice el 17 del capítulo 1. Se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. Aquí Pablo nos enseña que esa justicia de Dios fue testificada por la ley y los profetas. Y esa justicia es una justicia que no se obtiene por la ley, pero al mismo tiempo fue testificada por la ley. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La justificación de Dios está testificada por la ley. El mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento es exactamente el mismo que encontramos en el Antiguo Testamento. Hoy en día muchos enseñan que los judíos, Moisés, en los tiempos anteriores, se salvaban por la ley y que nosotros hoy estamos en un periodo de gracia y entonces nos salvamos por la gracia. No, en ninguna manera. Nadie, pero nadie se ha salvado por la ley. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. El Evangelio es el mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y el Salvador, Jesucristo, es el mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y cualquiera que haya podido, cualquier persona que haya leído el Antiguo Testamento, se había dado cuenta de que Dios estaba prometiendo proveer una justicia que no podemos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Eso fue lo que se prometió en el Antiguo Testamento. Lo dice Romanos 1, verso 1, verso 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También en el Salmo 31, el salmista, el rey David, de una manera que solamente por medio del Espíritu Santo puede ser revelado, inspirado, nos lo presenta. Salmo 31, verso 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. El salmista aquí, David, le está pidiendo a Dios en oración que lo libre en su justicia. Si miramos bien esta oración, no pareciera tener sentido. Lo normal sería que Dios lo condenara en su justicia, no que lo librara en su justicia. Y esto es lo que el salmista está pidiendo a nuestro Dios. Señor, yo en ti he confiado, por favor, líbrame en tu justicia. David aquí
se está refugiando en ese Dios perfectamente justo para que Él le salve. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él sabe de que de alguna manera, aunque obviamente David no podía prever todo lo que iba a ser revelado por la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero de alguna manera David sabía que podía encomendarse a la justicia de Dios. A pesar de que él era injusto, David era injusto. Y él está diciendo, Señor, precisamente porque soy pecador, te estoy pidiendo que me libres con tu justicia, que me libres en tu justicia. La justicia de Dios iba a ser el instrumento que Dios usaría para librarlo de la condenación, de la misma, de esa misma justicia, o de esa misma justicia, es que se requiere para que nosotros seamos librados. Eso es lo que David le estaba pidiendo a Dios. Dios, líbrame en tu justicia. Pero ¿cómo eso es posible? Pablo nos lo explica entonces en el verso 22, parte A. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. La justificación no se obtiene por la ley, se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo había dicho en Romanos 1:17 que el evangelio de la justicia de Dios se revelaba por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice el verso 17. Pero Pablo no ha mencionado todavía hasta este punto de la carta, ¿fe en quién? Y aquí por primera vez en este versículo 22, Pablo nos dice, por medio de la fe en Jesucristo. Todos conocemos y hemos aprendido que la salvación de principio a fin es por la fe. Pero Pablo nos dice que esa fe descansa únicamente en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más, en nadie más. ¿Saben por qué? Porque la fe nos salva. Hay muchas personas que hablan mucho de la fe, que es tan importante tener fe, que hay que tener fe, que tenga fe. No, la fe no mueve montañas. Incluso la fe mueve montañas, pero la fe no mueve ni un grano de arena. La fe no hace nada. Dios es el que puede mover la montaña, no la fe. La fe no salva. Quien salva es Jesucristo por medio de la fe en Él. Entonces, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste en transferirle a Jesucristo toda la confianza que antes nosotros solíamos tener en otra cosa. Muchas veces en nuestra decencia, en nuestra manera de caminar, en nuestra religión, en nuestra moral, incluso hasta en nuestra iglesia, fe en lo que sea. Dios solo puede aceptar una justicia que se identifica con la suya para poder aceptarnos en su presencia. Y esa justicia se encuentra únicamente en el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto en justicia porque Él siempre ha obedecido la ley desde la cuna hasta la tumba. Cada microsegundo de su existencia Jesús amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Cada microsegundo Jesús amó al prójimo como a sí mismo. Y es que eso ni tú ni yo lo podemos hacer.
No podemos hacer algo así. Y lo que Dios nos ofrece en el Evangelio es transferir esa justicia perfecta de Jesús a nuestra cuenta. Eso es lo que nos ofrece en el Evangelio Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza únicamente en Él, únicamente en Cristo, al que no conoció pecado, al que por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Qué maravilloso, qué maravilloso. Muchas veces cometemos el error de decir, ven a Cristo tal como eres. Dios te acepta tal como estás, como eres. No. Dios te ama así. Ven. A la única persona que Dios ama tal como es a su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es preciso que nosotros digamos que Dios nos ama a pesar de lo que somos. No es que Dios nos ame tal cual somos, es que nos ama a pesar de lo que somos. Y Él está haciendo una obra de transformación en nuestras vidas para que cada vez seamos menos como somos y cada vez más como Jesucristo. Como Jesucristo es. Luego aquí Pablo nos añade una frase más del verso 22, que a la primera impresión pareciera ser redundante. Habíamos dicho, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y añade, para todos los que creen en Él. Si es por fe, es porque creemos en Él. Pareciera algo redundante, ¿verdad? Si es por fe, evidentemente es porque todos creen. ¿Está añadiendo aquí Pablo algunas palabras más? No, esto es lo que nos lleva a nuestro cuarto punto. La justificación de Dios, que es aparte de la ley, testificada por la ley, por medio de la fe en Jesucristo, está disponible para todo el mundo que cree en Él, porque todo el mundo que cree en Él la necesita. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es para todos los que creen. El verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, se trata de una oferta universal, porque la palabra es universal. La necesidad es universal. Es para todos los que creen, no importa si somos judíos, no importa si somos gentiles, no importa si somos depravados, que hemos llegado hasta lo último de la depravación, no importa si somos decentes, no importa si hacemos lo que sea. Para todos los que creen, los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pecadores escogidos que creen en Jesucristo. Es una oferta universal para todos los que creen, porque sabemos quiénes son los que creen. Porque la necesidad es universal. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos creados para reflejar la imagen de Dios y para darle la gloria a Dios. Pero el pecado desfiguró esa imagen en nosotros y al mismo tiempo nos convirtió en ladrones de gloria. ¿Qué significa esto? Y con esto quiero que nos sintamos pequeñitos, porque cualquier intento, cualquier lucha, cualquier intento de hacer méritos
por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, para alcanzar la salvación o para ser justificados o de hacer justicia por nosotros mismos, no sirve de nada. De nada. Eso significa que realmente no hemos aprendido que debemos descansar en Cristo, que Él hace todo. No podemos hacer nada. En pocas palabras, nosotros estamos incapacitados. Y nunca llegaremos a estar capacitados. El problema de nosotros es que Dios nos creó para dar gloria, para su gloria, para reflejar la gloria de Cristo. Y es precisamente que para eso no servimos. No servimos para eso. En vez de buscar que Dios sea reconocido, en vez de buscar que Dios sea exaltado, mostrar siempre que Dios que actúa por medio de nosotros, que somos vasijas, que somos instrumentos, a través de lo que nosotros hacemos, nosotros queremos esa gloria para nosotros, que nos alabe a nosotros. Vamos a hacer una obra, filmémonos. Damos una limosna, entreguemos la fotico aquí, dando el billetico o el mercadito. Que nos alaben, que nos exalten. Somos ladrones de gloria. Tenemos un conocimiento y no lo damos, que demos solamente para nosotros. O si lo damos, lo hacemos público. Recuerde que esta acusación Pablo también la dijo aquí mismo en Romanos, capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres conocen a Dios a través de la creación. Dice Pablo, pero no quieren glorificarle como Dios. No quieren darle gracias. Esa es la gran tragedia de la raza humana, de nosotros, que hemos perdido la razón de ser de nuestra existencia, la cual es glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Verso 22. En la parte C dice Pablo, porque no hay diferencia. Porque todos nos quedamos cortos de alcanzar esa meta. Así como el asesino, así como el ladrón, así como el mentiroso, así como la prostituta, así como ellos están privados de esa gloria de Dios, tú y yo también estamos privados de la gloria de Dios. Tal vez nosotros pensemos que ellos estén como abajo en el fondo de la colina y nosotros en el pico más alto de los montes, de los Alpes. Pero tanto ellos como nosotros estamos tan lejos de alcanzar, de tocar las estrellas, de tocar el cielo, de tocar el paraíso. Y nos damos cuenta de esto cuando la tabla de comparación es la gloria de Dios. Tanto ellos como nosotros estamos en el mismo nivel. Tal vez nosotros no seamos actores físicos de algún pecado visible, pero nuestra mente maquina, es maquiavélica. Nuestro corazón es una fábrica de hacer ídolos, pecado. Es oscuro nuestro corazón. Es cuando esa tabla de comparación es la gloria de Dios. Tanto ellos como nosotros estamos en ese mismo nivel. Ya nuestra hoja de vida deja de ser tan impresionante para volverse en contra nuestra. Cuando la tabla de comparación es Cristo, es la santidad y la gloria de Dios.
No hay un ser humano en el planeta que no necesite de esta salvación, de esta justificación. Por eso, Dios la ha puesto al alcance de todos, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. No se trata de algo que merezcamos, sino de algo que Dios ha decidido dar por gracia a todos los que tiendan su mano desnuda para recibir ese regalo. Eso es todo, amigos, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, el quinto punto. Esta justicia de Dios emana únicamente de la buena disposición. ¿Veis? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vimos que la palabra justificación es un término legal que es contrario a la palabra condenación. Ser justificados es lo contrario a ser condenados. Así que Pablo aquí nos está diciendo que Dios nos declara justos ante su tribunal gratuitamente por gracia. Y otra vez aquí nos encontramos una aparente redundancia. Si es por gracia, es gratuitamente, es totalmente gratuito. Pero ¿por qué Pablo se empeña en decir que Dios hace esa obra gratuitamente por gracia? Ya 2 veces vamos aquí acumulando palabras. Pero cuando un judío, si vamos a la antigüedad, un judío o un hebreo, o hoy en día, si un judío quiere enfatizar algo, ellos lo que hacen es amontonar un término sobre otro, para afirmar, para ser certeros que es eso. Esta palabra gratuitamente se traduce del griego dorian, que significa sin causa. Sin causa. Y Jesucristo también lo utiliza en Juan 15, en el verso 25, en la parte final. Dice, sin causa me aborrecieron. Dorian. Cristo no le dio ni siquiera una mínima razón a nadie para que le aborreciera. De la misma manera nosotros tampoco no le dimos, nunca le hemos dado ni una pequeñísima causa a Dios para que Él nos justifique. Solamente lo que sí le hemos dado ha sido muchas razones para ser condenados. Y aún así, gratuitamente, por gracia, nos justifica. Aquí Pablo está tratando de enfatizar que esa justificación no depende de nosotros. Depende enteramente de Dios. Hay algo que debemos tener muy claro. Y que esto nos presenta es que tenemos seguridad de salvación. Y con esto Pablo él nos está certificando esa seguridad de salvación. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Que nunca dependió de nosotros. Es gratuitamente por gracia. Esa es la razón de que la salvación nunca se pierde. Porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, no estaríamos consumidos. Así que Pablo está enfatizando una vez más este pasaje, diciendo que la justificación no tuvo nada que ver con algo meritorio. No tuvo nada que ver con algo que nosotros hayamos podido hacer. Ni siquiera el hecho de nosotros haber creído en Jesús. Debemos tener mucho cuidado con esto, amigos. Esto es muy sutil. Nunca pensemos
que es nuestra fe la que tiene el mérito. Que la fe es algo meritorio, no, porque no lo es. Nuestra fe no tiene méritos. El hecho de haber creído en Jesús no tiene méritos. No cometamos ese error. Ver nuestra propia fe como algo meritorio. Esta distinción es muy importante tenerla clara. Porque si llegamos a pensar que depende de nuestra creencia, es decir, que depende de nuestra fe, que depende de la fe que nosotros depositamos, si llegamos a pensar que es nuestra creencia la causa de nuestra salvación o de nuestra justificación, dejaremos entonces de mirar a Cristo. Y entonces comenzaremos a mirarnos a nosotros, nuestra fe. Y cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo y pongamos nuestra mirada en nuestra fe, algunas veces vamos a sentirnos muy orgullosos, otras veces muy inseguros, porque nuestra fe fluctúa. El día que nos sintamos fuerte en nuestra fe, vamos a decir, es porque yo leo, yo oro, yo hago esto, yo tengo fe, yo creo. Pero el día que tambalea esa fe, entonces vamos a creer que perdimos la salvación. La fe, no olvidemos que no es la fe la que salva. Es Cristo el que salva por medio de la fe en Él. No depende de nuestra fe, depende de Jesús, de Cristo Jesús. Y Jesucristo fue el que movió a Dios a darnos ese regalo, esa gracia, solo por su gracia, por su única y bendita gracia. Fue su buena disposición a darnos en Cristo no lo que merecíamos, sino lo contrario de lo que merecemos. Eso es gracia. Dios no nos dio ese regalo por algo meritorio, sino que nos los dio por amor a su Hijo, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, no por ninguna otra razón de lo que hiciéramos o dejamos de hacer. Por ninguna otra razón fue el hecho que Él quiso amarnos. Es por gracia que Él decide amarnos. Es por gracia que Él decide amar lo que es digno de ser aborrecido, lo que no es digno de ser amado, pero por gracia nos ama, decide amarnos. Ahora aquí Pablo aún todavía no ha resuelto el dilema con el que empezamos. ¿Cómo es posible que Dios justifique a un pecador cruel, culpable, podrido, depravado, y mantenga aún intacta su justicia? Esto nos lleva a nuestro sexto y último punto. Me estoy alargando un poco, pero es un tema tan amplio que vale la pena hablarlo y estudiarlo. Y este sexto punto es: esta justicia de Dios viene a ser por causa de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no tuvo que rebajar o suavizar la demanda de su justicia para perdonar nuestros pecados. No. Lo que Dios Padre hizo fue castigarnos en Jesús. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Hay tres términos teológicos aquí que son absolutamente necesarios para poder entender la naturaleza de la obra redentora de Cristo. Y aquí estamos hablando de redención, justificación y propiciación. Ya entendimos que justificación. Justificación es un término legal, es un término forense, y que podemos resumir que es un acto libre de la gracia de Dios mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. Pero ahora Pablo nos explica que esa justificación fue llevada a cabo mediante la redención en Cristo Jesús. La palabra redención tiene que ver con el mercado de esclavos, con comprar, la justificación con tribunales. Todos nosotros nacemos esclavizados en el pecado. Dice Jesucristo mismo en Juan 8:34 que Jesús le respondió. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo nos libertó de esa esclavitud al pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Él nos compró. Él nos libertó a precio de su propia sangre para que ahora seamos exclusivamente suyos. Esa es nuestra nueva identidad. Si estamos en Cristo, el pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no debe ser tu rey. Ya dejó de ser tu amo. Ya dejó de ser tu dueño. Y ahora tenemos un nuevo dueño. Tenemos un nuevo amo que se llama Jesucristo. Y es para Él que debemos vivir, no para el pecado. Mis amigos, saber que fuimos redimidos no es suficiente. Tenemos que asumir esa identidad de redimidos. Es decir, la identidad de personas compradas. Ya no nos pertenecemos. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. No te pertenece, no nos pertenecemos, fuimos redimidos. Otro término que utiliza aquí Pablo es la propiciación. Esta palabra significa aplacar la ira de Dios. Esto no quiere decir que Dios sea un Dios rabioso y que es de mal genio y que debemos de alguna manera tratar de apaciguar esa ira. La ira de Dios es el aborrecimiento justo e infinito que Dios experimenta hacia el pecado y que lo mueve inevitablemente a castigar al pecador. Dios odia al pecado y al pecador. Y cuando llegue el día del juicio, Él va a arrojar al infierno es al pecador, no al pecado. Si no hay pecador, no hay pecado. Dios está irado contra el impío todos los días. Dios no puede dejar de castigar el pecado. No sería justo que no lo hiciera. Es aquí precisamente donde el Evangelio se torna absolutamente sorprendente. Dios, el Hijo, se hizo hombre y tomó nuestro lugar para recibir voluntariamente la ira que tú y yo merecíamos o merecemos de parte de Dios por causa de nuestros pecados. Dios, Hijo, le dice al Padre: Padre, trátame a mí como un mentiroso, como un ladrón, como un homicida, como un adicto a la pornografía, como un pedófilo, como un asesino. La ira que ellos merecen, de esos que tú escogiste, de los que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, para regalármelos. Por favor, esa ira, arrójala sobre mí. Por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amar a los que son objetos de su ira y remover de ellos su ira
al precio de la vida de su propio Hijo. ¿No es esto maravilloso, amigos? Lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario es un misterio que solo puede ser desentrañado en el seno de la misma Trinidad. Solo Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo entienden lo que pasó en la cruz. ¿Y qué fue lo que pasó en la cruz? Que todos nuestros pecados fueron aplastados en la cara de Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos ser absueltos. Bendito Dios, bendito Padre, bendito Rey. Ahora, no debemos pensar que Dios entonces no va a castigar el pecado que yo cometo. Dios sí va a castigar todo pecado desde Adán. Todos los pecadores que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida y muerte y la resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de esos pecados en la cruz del Calvario, cuando derramó su ira sobre su Hijo. Pero los que rechazan a su Hijo Jesucristo, los que rechazan a Dios Hijo, Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el infierno. Eso es propiciación. El castigo de nuestra paz sobre Él. Isaías 53 nos habla de todo esto. Leámoslo en casa. Es decir que el castigo que era necesario para que hoy nosotros podamos disfrutar de la paz, de su paz, fue sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. Fuimos curados. Eso es lo que tipificaba los sacrificios del Antiguo Testamento. Era una representación visible de ese sacrificio que el Señor iba a llevar a cabo a nuestro favor al derramar su sangre en la cruz del Calvario. De ahí lo que Pablo dice en el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. Todos los pecados pasados. ¿De qué está hablando aquí Pablo? En la parte final del versículo. Está hablando que todos aquellos que fueron perdonados en el Antiguo Testamento, Abraham, David, Moisés, Salomón, todos los creyentes del antiguo pacto, ninguno de ellos fue perdonado por los corderos que fueron derramados, o por los corderos que fueron sacrificados conforme a lo que estaba escrito en la ley mosaica, ni mucho menos por la ley. Ellos fueron perdonados porque sabían de antemano que Jesús iba a pagar por ellos aquel día señalado en la cruz del Calvario. Ellos lo sabían. Podríamos decir que ellos fueron perdonados a crédito y que todos esos sacrificios de corderos eran la tarjeta de crédito. Ellos fueron perdonados a crédito por fe, y el justo por la fe vivirá. Pues ellos sabían que un día iba a llegar el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que iba a llegar ese Cordero que moriría una sola vez por todos y que pagaría nuestra deuda. Y fue de esa manera que se llevó a cabo, que Dios llevó a cabo la más preciosa y gloriosa y sorprendente exhibición de su justicia en toda la historia humana. Acá nos damos cuenta cómo el pasaje insiste en mostrar cómo Dios ha manifestado su justicia. Versículo 21.
La justicia de Dios, versículo 25. La justicia de Dios, versículo 26. La justicia de Dios es una manifestación de la justicia de Dios. En ese sentido, es verdad que Jesucristo murió por nuestra salvación. Pero la razón principal por la que Cristo murió es para la gloria de Dios Padre. Para que la justicia del Padre quedara claramente manifestada en la cruz. Por amor a sí mismo. Dios pasó por alto el pecado. Dios no pasó por alto el pecado de nadie. Nos castigó en Cristo, nos castigó en el Cordero. Y en este punto, podría ser un poquito suspicaz, por decirlo, no sé. Podría estar de acuerdo con los religiosos que dicen que la salvación es por obras. Y sí, voy a decir que es por las obras. La salvación es por obra. Si hay un pacto, hay demandas. Para ser salvos, el hombre tiene que ser más que perdonado. Debe haber obras. Y de una forma nosotros somos salvos por medio de las obras. Pero ¿saben una cosa? No por medio de las nuestras, no por medio de nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo a favor de nosotros. Alguien tenía que cumplir las demandas con su vida perfecta. Él cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tenía que morir y Él tomó nuestro lugar. Amigos, este es el evangelio que Jesús utiliza para salvar. Y este mismo evangelio que Dios usa para salvar, también lo utiliza para santificar. Por esta razón es que debemos entender que el evangelio, que es para salvación, también es justificación. Una vez ya salvos, debemos volver una y otra vez, y otra vez, y otra vez a escudriñar el evangelio para aprender a vivir en santidad. El mismo apóstol Pablo en Romanos 12, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigos, lo único que nos libra en estos tiempos difíciles de crisis es Jesucristo. En Él debemos esperar, conociendo a Jesús, admirando a Jesús, mirando a Jesús. Y haciendo esto vamos a parecernos, a ser semejantes a Él. Lo que necesitamos para crecer en santidad es vivir más como Jesús vivió, ser más como Jesús, para cada día parecernos más a Él y ser menos como nosotros mismos. Que podamos decir, como el mismo apóstol Pablo dijo, que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí. Amigos, no trate de impresionar a Dios. Ya Cristo lo impresionó por ti. Que Cristo Jesús te acompañe en este día y te guarde en estos tiempos de crisis. Amén.